Saludos amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 14 de su podcast de medicina alternativa, natural, medicina naturopática, naturopatía, medicina complementaria, de la página lamedicinanaturalpr.com, de quien es autor este servidor, el doctor Efraín Rodríguez Malavé. Bien, en mayo del 2025, recientemente, publicamos un podcast que era un testimonio del paciente José del barrio Guaraguao de Bayamón. Como ustedes saben, el podcast y la página continuamente se está publicando y alimentando testimonios, estudios científicos, experiencia clínica de este servidor sobre distintas condiciones de salud, enfermedades, síntomas, experiencias, artículos interesantes sobre cómo va evolucionando y creciendo la medicina natural o medicina naturopática o naturopatía. Ese podcast de José, del barrio Guaraguao de Bayamón, trataba sobre el tratamiento exitoso que él ha llevado durante mucho tiempo con básicamente medicina homeopática y acupuntura para su ansiedad generalizada, un caso que se ha convertido en un caso crónico, ¿verdad? Porque lleva muchos años sufriendo esto, que no ha requerido medicina convencional porque no eran medicamentos que no le caían muy bien, como dice el puertorriqueño, ¿verdad? Y lo cual él no quiere utilizarlo, ¿verdad? Y como toda su familia fue paciente mío, pues él decide utilizar la medicina natural. Y allí en ese testimonio, que es el episodio número 13, usted puede escucharlo de su propia voz, la experiencia. Bien, este podcast que estoy haciendo con el número 14 es, como le digo, complemento de eso, porque ahora vamos a complementar esa experiencia personal, testimonio, si hay estudios científicos o no sobre la ansiedad, el nerviosismo, la inquietud, el estrés, la anticipación. Todo esto son síntomas de un paciente que viene sufriendo de ansiedad, ¿verdad? Que tiene muchas preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos estrés, porque la vida se trata de eso, ¿verdad? Hubo un filósofo que decía que de eso es que se trata la vida. Pero es el asunto de que lo llevamos a un extremo que no nos permite funcionar. Estoy escribiendo un artículo más extenso sobre todos los síntomas que conlleva, cómo se diagnostica, más estudios científicos sobre el particular, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues, como les digo, traigo seis estudios científicos que sobre la acupuntura particularmente y el tratamiento para la ansiedad, estrés y otras condiciones mentales emocionales, ¿no? En el primer artículo que estoy citando, pueden ir a los artículos, este artículo sobre los estudios científicos, que se titula básicamente ¿hay estudios científicos de la acupuntura para el tratamiento de la ansiedad? Sí. Ese artículo ya está publicado en la página. Si le interesa buscar la referencia es dónde está el artículo, cómo se llama, en qué revista se publicó, en qué fecha se publicó, en qué institución investigativa se publicó. Allí puede irlo a buscar si le interesa ese tema, ¿no? Si simplemente quiere escuchar lo que dice en resumidas cuentas, ¿verdad? Porque los estudios son cosas bien complejas, científicas, desde bioestadística, que eso es pura matemática, hasta todo un resumen de lo que es la condición, etcétera, ¿no? Así que lo puede ir a buscar a la página, de nuevo, lamedicinanaturalpr.com. Bien. El primer artículo es sobre una revisión de 27 estudios médicos. Esto se busca en ciertas bases de datos todos los artículos que tienen que ver con acupuntura y ansiedad, estrés, anticipación, nerviosismo. Y se examina cada uno de ellos a ver si han cumplido con los criterios de investigación científica. Se suma cuántos pacientes hay. En este caso dieron 1.782 pacientes, 27 estudios médicos controlados
aleatorizados. Eso es que doble ciego, de nuevo, terminología epidemiológica, científica, investigativa. Lo importante es que usted sepa que hay ¿verdad? Evidencia, hay una base de una evidencia, ¿no? Este caso fue publicado en una revista médica prestigiosa en el 2022, y lo más interesante es que concluyó que alivió mejor los síntomas de la ansiedad en personas con trastornos de ansiedad generalizada, y se logró con menos efectos secundarios. ¿Sabe qué? Esa es la clave de la mayoría, yo le podría decir del 95% de los pacientes que vienen a mi oficina, buscando opciones de tratamiento alternativo, por eso se le llama medicina alternativa, que responda mejor, porque los tratamientos que está haciendo no responden igual, o que los que están usando tienen efectos secundarios, o tienen más complicaciones, o son invasivas, etcétera. Que podemos decir que ese ha sido el historial de mi práctica de 38 años. Pacientes buscando más alivio, o mejor alivio, o un alivio porque no tienen alivio, y que tengan menos efectos secundarios. Y de nuevo, a la conclusión de este artículo fue que recibieron mejor alivio que lo que recibieron con tratamientos convencionales. Interesantemente, no se hace esa comparación muchas veces, ¿no? De nuevo, no es subestimando la medicina convencional, los tratamientos que tiene, la evolución que ha tenido, el crecimiento que ha tenido, la investigación que se hace sobre ese particular, ¿no? Así que hay que verlo dentro de una justa perspectiva. Bien, el segundo artículo también es una revisión de la literatura, y aquí lo que se estaba buscando fue medir cuán efectiva es la acupuntura aliviando enfermedades emocionales como la ansiedad, la depresión y el insomnio. Fíjense que aquí añadieron otras cosas más, porque pues ellos, el estudio básicamente lo que estaba mirando era si los pacientes que sufren de insomnio, que sufren de ansiedad, pueden beneficiarse de esta única terapia de la medicina alternativa. Y de nuevo, eso fue publicado en la revista Medicine, que es una revista en inglés, ¿verdad? En español sería la revista Medicina, una revista muy prestigiosa. El artículo fue publicado en el 2020. Y ahí de nuevo demuestra cuán efectiva puede ser la acupuntura para la ansiedad y otras enfermedades mentales como depresión, insomnio. Lo cual yo he tenido experiencias de esas, ¿no? Es bien importante notar que este estudio evaluó otras condiciones emocionales que debe ser evaluado con la persona que está aplicando la acupuntura o que está aplicando los tratamientos de medicina naturopática. ¿Por qué? Porque pues cada caso es particular, ¿verdad? Aunque aquí se tienen unos criterios bien claros de cuáles son los pacientes admitidos en el estudio, pero cada persona es distinta, ¿verdad? Hay personas que vienen a mi oficina con todo con paquete, como decimos, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, estrés, otros problemas emocionales, problemas de la ansiedad pueden ser problemas personales. Cómo la persona puede también complementar los tratamientos naturales con otras prácticas naturales, como es el yoga, como es la meditación, como es las mismas prácticas religiosas, con otras terapias convencionales como la psicoterapia, la consejería, la psicología. Eso es bien importante trabajar en conjunto, ¿verdad? Más allá, como le decía, estoy yendo más allá del estudio. El estudio es algo muy conciso, muy preciso, muy bien diseñado y clasificado, pero detrás de eso hay una experiencia clínica y detrás de eso, de nuevo, todo caso es un caso particular que debe ser evaluado y tratado por un profesional que conozca bien su terapia. El tercer estudio es sobre la ansiedad y el estrés en profesionales de la salud
durante la pandemia del COVID. Yo escribí un artículo, cuando vaya al artículo de la página sobre el testimonio, si hay estudios de la acupuntura para tratar la ansiedad, que está publicado en la página, como le dije anteriormente. Yo escribí un artículo sobre el aumento en el uso de los fármacos convencionales para la ansiedad durante toda esa época del COVID, que aumentó dramáticamente. Allí de nuevo hay muchísimas referencias y este artículo bien interesante. Todos vivimos procesos de ansiedad, de estrés, yo le diría que eso se disparó en mi oficina en ese periodo. O sea, yo podría ver 2-3 casos al mes de ansiedad, pues llevo 38 años practicando. Yo estaba viendo alrededor de 8 a 10 casos de todas las edades, desde adolescentes, jóvenes, profesionales de la salud, personas mayores, personas ya con condiciones persistentes, que el encerramiento, el COVID, las noticias, las tragedias, los pusieron muy, muy ansiosos. Y que de nuevo, el artículo que yo escribí era sobre cómo se empezó a abusar más de los medicamentos farmacológicos, que en muchas ocasiones crean dependencia. Pero también cuando ya se podía tratar los pacientes, se le aplicó la acupuntura, mi experiencia personal. Pero interesantemente, este artículo, que fue realizado en el hospital de Palamós de España, encontró que el estrés podía bajar un 90%, un 90.9% en pacientes tratados con la acupuntura versus los que no recibieron este tratamiento. Y la ansiedad bajó un 81.8% versus en un 63% en los pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento o otro tratamiento que no fuera acupuntura, ¿no? Fíjense, mejores resultados, ¿no? Muchas veces hay que combinarlo, muchas veces hay que hacer una transición, ¿verdad? Me pareció muy interesante que se hiciera en los profesionales de la salud, porque el nivel de ansiedad y de estrés y de quemazón, ¿verdad? En inglés se llama burnout, que estaban pasando todos estos profesionales de la salud, nos permitía a nosotros medir un sinnúmero de cosas. El cuarto estudio es el estrés y la ansiedad en estudiantes de universidad antes de los exámenes. Todos los que hemos ido a la universidad, todos los que hemos tomado exámenes de reválida o licenciatura, como se le llama en otros países, sabemos el nivel de estrés que tenemos que llevar. Por ejemplo, para sacar mi licencia de médico naturopático, yo tuve que estudiar durante 3 meses, 5 horas al día, sin básicamente hacer mucho más que eso, simplemente enfocado en eso, para presentarme un examen que duraba 2 días. De nuevo, los investigadores dijeron, vamos a medir los niveles de ansiedad en estos pacientes, que es una buena muestra o buen medidor para saber si es una terapia efectiva o no. La acupuntura, bueno, y de nuevo, dio buenos resultados. Interesantemente, la dosis aquí fueron 10 sesiones de acupuntura, 2 por semana, por 5 semanas, y duraban 30 minutos. Yo he tenido otra experiencia distinta. Cada clínico, cada especialista, ¿verdad?, de acuerdo a su experiencia y sus estudios, pues puede modificar esto, ¿no? Mi experiencia de 4 a 5 tratamientos se le pueden dar al paciente, combinado con homeopatía, y el paciente mejora mucho, como el paciente José del barrio Guaraguao de Bayamón, que dio su propio testimonio. El quinto estudio se hizo en el Instituto de Biociencias de la Universidad Estatal de Sao Paulo, en Brasil. ¿Y qué midieron ellos? Midieron ciertos factores que se utilizan para medir fisiológicamente el estrés en la persona. ¿Qué son estos? La frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol, la presión arterial, las regiones en el cerebro que están más activas cuando hay ansiedad y hay estrés, las emociones, el procesamiento cognitivo,
cuán usted está consciente de lo que está sucediendo, la memorización. Todos esos son factores que se utilizan para medir el estado de ansiedad de una persona. Y encontraron muy buenos resultados cuando se aplica el tratamiento de la acupuntura. Ustedes saben que está muy de moda el uso del cannabis medicinal por los efectos que tiene para una cuestión particular, así como lo es la ansiedad, ¿verdad? Y el estrés. Y se ha encontrado, no estoy citando este artículo, lo que les digo es lo que he visto en otros casos, que otras conferencias que he ido internacionales sobre el efecto de la acupuntura en la ansiedad y en el cerebro, que la acupuntura activa regiones de nuestro cerebro como lo activa el cannabis medicinal y que estimulan la secreción de ciertas sustancias que nos dan tranquilidad, paz, como son las encefalinas y encafelinas. De nuevo, eso es otro podcast más complicado y más profundo sobre los efectos fisiológicos que tiene la acupuntura en nuestro cerebro para demostrar su eficacia. El último estudio, el número 6, en ese artículo que le digo que escribí, que pueden de nuevo buscar las referencias allí para que indaguen más sobre los estudios. Otra situación que en todo ser humano nos causa ansiedad y que le permite medir cuán eficaz es la acupuntura, porque la mayoría de las personas que están pasando por un evento como es el preoperatorio, que eso es lo que midió este estudio en el 2021, fue publicado en el 2021 en una revista científica de medicina integrativa, donde se encontró que esos pacientes luego del tratamiento de acupuntura pues podían estar más tranquilos, no intervenía con el proceso preoperatorio. Yo le podría decir que podríamos tratar hasta los familiares, porque los familiares antes de una cirugía, todos los familiares, todos los allegados de ese paciente también pasan por un proceso de mucha ansiedad y mucho estrés, así que ambos casos se pueden utilizar de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Y mi recomendación. De nuevo, vaya a la página, chequea el artículo, chequea los testimonios. Hay más casos, hay más testimonios allí, además del de José, sobre ansiedad, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre insomnio, sobre PTSD, que es trauma post-traumatic stress disorder, un desorden estrésico postraumático. Eso yo lo escribí cuando los terremotos y después de María en Puerto Rico, que también nos causó mucha ansiedad esos eventos a nosotros. Y también cité muchos estudios y cuánto le puede la medicina natural ayudar en esos asuntos. Seguiremos escribiendo sobre particular porque es uno de los temas de más interés después de déficit de atención, hiperactividad, como problemas digestivos, como dolor, y de nuevo son los temas que ustedes más buscan. Gracias por su atención.